Estos son algunos de los libros de don Rafael Martínez Cortiña, que no habiendo llegado todavía a los 40 años, es uno de los economistas más brillantes del país, director general adjunto del Banco Exterior de España, catedrático de Estructura e Instituciones Económicas de la Universidad Complutense de Madrid y anteriormente lo fue de la de Valencia. Bienvenido, don Rafael. Vamos a hablar de economía, que suele ser un tema un poco abstruso para la mayoría de los españoles, pero sin embargo en el que cada vez debemos ir entrando un poco más, ¿no le parece? Estamos en un momento de crisis, en un momento que está siendo ya como muy largo. En general, ¿cómo ve usted, desde el punto de vista de su sabiduría profesional, la crisis que el mundo está sufriendo? Pues es una crisis diferente a otras crisis del pasado. Es una crisis que realmente tiene su comienzo, por decir algún año, aunque esto siempre sería muy discutible, 1971, y se manifiesta con toda su intensidad a partir de 1973. Pero esta crisis es consecuencia de todo un proceso de las décadas anteriores, crisis profunda, crisis que afecta a todos los países prácticamente, mayor o menor intensidad, y que, aunque se podrá remontar, por lo menos a corto plazo, por lo menos durante 2 o 3 años, no cabe duda que refleja claramente que el dinamismo de la economía mundial y del mundo es cada vez más importante y que esquemas del pasado ya son totalmente anticuados para resolver esta crisis, claro está. ¿Cuáles son las salidas que ve usted para la crisis actual del mundo? Realmente la crisis, lo que hay es la crisis de un orden establecido, es decir, de una situación precedente. Y lo que se está discutiendo ahora por todos los grandes especialistas políticos y economistas es la búsqueda de un nuevo orden. Lo que sucede es que los que se veían beneficiados por el orden anterior, lo que único quieren son cambios puramente formales, superficiales, y no cambios profundos, mientras que, claro está, aquellos otros países, grupos sociales, clases sociales que estaban y todavía siguen estando en una situación de desventaja, en una situación de marginación, lo que quieren es llegar a unos nuevos principios de un orden más justo, más equitativo, y que realmente el bienestar material se reparta de una manera mejor. Diríamos que más o menos todo eso está reflejado en esa división de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, cuarto mundo, etcétera. Pues sí, evidentemente desde la crisis del 73 ya se puede hablar de un cuarto mundo. De una manera tradicional siempre se hablaba de un primer mundo, un segundo mundo y un tercer mundo. Es decir, el primer mundo constituido por los países capitalistas desarrollados, el segundo mundo por los países socialistas, el tercer mundo por los países subdesarrollados. Pero hoy se habla de un cuarto mundo porque efectivamente lo hay, que son aquellos países subdesarrollados no productores de petróleo y que son los que están pagando las consecuencias más desfavorables y más negativas de la crisis actual. Yo diría, realmente esto se está manifestando en estos momentos en el llamado Diálogo Norte-Sur o Conferencia Norte-Sur que está celebrando en París, en que están 27 países representados, subdesarrollados y desarrollados, en la que los intereses de los países subdesarrollados no productores de petróleo, ese cuarto mundo, empiezan ya a diferir en cierta medida de los países subdesarrollados productores de petróleo. Bien, diríamos que hay entonces ahí en esos 4 mundos como 4 esquemas distintos de economía, llamémosle política, por llamarle de alguna manera desde nuestro punto de vista profano y ajeno a toda cátedra, pero ¿alguna de esas fórmulas puede ser válida para la totalidad de los países y de las gentes? No, No. con toda sinceridad creo que no. Así como la fórmula que se ha venido aplicando, o el sistema que se ha venido aplicando, o el sistema que tiene mayor predominio en la economía mundial desde hace 200 años, no es un buen sistema para la mayor parte de la población mundial, para lo que siempre se ha llamado los países subdesarrollados. Tampoco creo que otra nueva fórmula pueda satisfacer a todos por igual. La razón es muy sencilla. Los países desarrollados tienen una situación de predominio, una situación de explotación con respecto a otros países que no quieren perder. Es decir, resulta muy difícil a estos países realmente que estén dispuestos a sacrificar parte de su bienestar en favor de otros, que es lo que realmente se pretende con el nuevo orden. Yo en esto tengo que ser muy sincero, no creo que la solución esté a la vuelta de la esquina
No creo que vaya a haber cambios espectaculares en pocos años, pero lo que es evidente es que es un proceso que se va agravando, que se va intensificando, una serie de tensiones muy fuertes que existen y que esto llevará, y yo no tengo ninguna bola de cristal, por supuesto, para saber cuándo, pero que llevará a una situación diferente. De hecho, no nos engañemos, como las características del mundo actual no solamente son distintas al mundo de hace 30 años, es que son distintas a las de hace 4 años y son distintas a las de hace 2 años. ¿Qué pasa en el año 71? En el año 71 pasan una serie de acontecimientos realmente importantes. Se devalúa el dólar. Bueno, realmente hace 10 o 15 años, o 20, ¿se podía pensar que el dólar se podía devaluar? En el año 71, ¿qué sucede? China entra a las Naciones Unidas. Hace 15 años parecía que China nunca iba a formar parte de las Naciones Unidas. Bueno, y podemos empezar a señalar una serie de datos importantes. En el año 72 se reúne en Santiago de Chile la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, con una petición muy clara del mundo subdesarrollado. Año 71, Inglaterra entra en el mercado común. Pero si hacía 10 años, poco más de 10 años, que Inglaterra había rechazado entrar en el mercado común. Las cosas han cambiado y cambian con con un fuerte dinamismo. Entonces lo que sucede muchas veces es que, como dice mi profesor, que siempre ha sido mi profesor, San Pedro, hace falta tener una cierta imaginación científica. Pero cuando se dice imaginación científica no se refiere uno a adivinar el futuro, sino simplemente a darse cuenta de lo que está pasando. Y esto es muy difícil, porque la historia está llena de casos de grandes errores por no darse cuenta de que la situación ha cambiado. Y entonces empiezan a aplicar fórmulas, normas que eran válidas hace 4 o 5 años, pero que no lo son en el momento de su aplicación. ¿Ese cuarto mundo qué posibilidades tiene? Pues no muy buenas, sinceramente. Hay que ser muy objetivo. En ese cuarto mundo se encuentra con problemas muy importantes. Porque los países subdesarrollados productores de petróleo están en una situación privilegiada. Privilegiada porque cuentan con un recurso natural que es básico para la actividad económica del mundo desarrollado. Y además que este mundo desarrollado ha tenido un fuerte crecimiento tomando como base una energía barata. Cambiar esa base por otra es prácticamente imposible, por lo menos a un plazo de lustros. Entonces ese mundo productor de petróleo se puede permitir el lujo de imponer nuevas condiciones. Además, condiciones, lo digo, que esto creo que tiene su interés, diferentes a los esquemas, digamos, tradicionales, económicos tradicionales. Nosotros hablamos muchas veces, por ejemplo, del precio de un producto. Y decimos, el precio de este producto pues debe de valer según lo que cuesta producirlo o según la demanda. Si hay mucha gente que quiere comprarlo, el precio sube o según la oferta. Bueno, el petróleo no. El petróleo tiene un precio que no responde al coste de estación, que no responde en realidad a la oferta y a la demanda. Responde a otros criterios políticos, criterios sociales. Entonces, todos los principios económicos de formación de precios no tienen nada que ver realmente con el petróleo. Por lo tanto, yo creo que estos países, que estaba diciendo, estos países se encuentran en situación privilegiada, pero los países no productores de petróleo, ha habido intentos, y los hay, de hacer también agrupaciones de determinados productos, pero sus producciones, sus productos, lo que ellos exportan, lo que ellos venden al mundo desarrollado, pues no juega un papel tan importante como el petróleo. Y hasta ahora la verdad es que se ha conseguido muy poco en ese terreno. ¿Y el cambio del petróleo por otra energía, por otra fuente de energía, se ve más bien lejano? No muy lejano, es decir, antes de la crisis del 73 ya había previsiones de que la energía nuclear y la energía solar iba a jugar un papel cada vez más importante a finales de este siglo, principios del próximo. Puede producirse un adelanto, es decir, pero es una cuestión de coste. Todavía la sustitución de energía del petróleo por otro tipo de energía realmente no se puede prever en un plazo inferior a 10 a 15 años. ¿Qué países han reaccionado mejor ante esta crisis inesperada? Pues posiblemente desde la perspectiva actual bastante bien Estados Unidos. La cosa es lógica. Primero porque Estados Unidos tiene una menor dependencia del petróleo con respecto a los suministros del exterior. Ha reaccionado
también potenciando otras fuentes de energía. Realmente ha eliminado toda la legislación que tenía sobre contaminación. Es decir, en Estados Unidos existía una legislación que prohibía utilizar carbón para obtener cierta energía, y sin embargo ha vuelto otra vez, ha eliminado esa legislación ante el problema energético. En algunos países europeos también han reaccionado bastante bien con una política de ahorro de energía. No se puede afirmar de todos. España creo que no está en ese grupo. Japón ha pasado grandes dificultades. Japón es un país muy dependiente, más aún que Europa occidental. Y realmente los demás países subdesarrollados, bueno, realmente han tratado de reducir el consumo de energía, pero es que ya están en el mínimo de subsistencia. Entre sus libros hay un título apasionante que es Áreas económicas en el mundo, que está un poco dentro de la temática que estamos abordando ahora. Me gustaría que usted nos dijera cómo ve las áreas europeas en particular. ¿Hay cuántas Europas económicamente hablando? Bueno, yo lo que traté en este libro y realmente pues me ratifico en cuanto al tema central de dividir al mundo en varias áreas, es que de una manera tradicional se estudiaba la economía mundial, por una parte el mundo capitalista desarrollado, por otra parte el mundo socialista, por otra parte el mundo subdesarrollado. Siendo consciente de que cada país, cada comunidad tiene unas características peculiares propias, sin embargo lo que no tenía sentido era estudiar los 100 y pico países del mundo. Pero tampoco creo que tiene sentido, porque es generalizar excesivamente el estudio de los países capitalistas por un lado, los países socialistas, etc. Entonces, lo que traté es, teniendo en cuenta las diferencias institucionales, teniendo en cuenta también factores de desarrollo económico, indicadores de desarrollo económico, es cuáles son las grandes áreas económicas que hay en el mundo. Y contestando a su pregunta, dentro de Europa, yo creo que hay dos grandes áreas. Lo que llamo la Nueva Europa, que es toda la Europa occidental, cuyo centro es la Comunidad Económica Europea, o Mercado Común, y la Europa socialista. Soy consciente que dentro de cada una de estas áreas hay grandes diferencias. Soy consciente, más aún, que desde la perspectiva actual se puede discutir realmente si un país debe pertenecer a esa área o no. Pero más que nada me importó esa tendencia, esa tensión, esos cambios que están produciendo y hacia dónde va el mundo. Por ejemplo, con este enfoque se aprecia que Israel, dentro del bloque afroasiático musulmán, es la creación de un Estado artificial. Porque aplicando el principio de la continuidad territorial, se ve que ahí hay algo que es contradictorio con todo lo que les rodea. Se ve que es un país puesto ahí de una manera voluntaria, vamos, y... Bueno, más que voluntaria, forzosa, vamos, quiere decir que creo que esto hoy no se puede negar. Claro, se puede hablar de precedentes históricos, pero de hace ya muchos siglos, pero en la economía actual, en el mundo actual, es de hecho evidente que Israel ha sido una creación de las grandes potencias. ¿Y en qué área estamos nosotros? Nosotros tenemos que estar, lógicamente, en la Nueva Europa. Tendemos No estamos todavía. Estamos en la Nueva Europa, lo que no estamos es dentro del núcleo central, que es la Comunidad Económica Europea. Pero creo que el proceso también aquí es irreversible. Tampoco tengo una bola de cristal, porque depende no tanto de factores externos como de factores internos. Depende de que es un hecho evidente de que los países que han constituido la Comunidad Económica Europea han fijado unas reglas de juego. Y el que quiera entrar en el juego tiene que aceptar esas reglas. Es como cuando hay 4 señores jugando una partida de cartas, y llega un quinto señor y dice, yo quiero jugar las cartas. Y dicen, sí, pero hay unas reglas determinadas. Lo que este quinto señor no puede es jugar con los otros 4 con unas reglas diferentes. Entonces, ya no se trata de saber si las reglas son mejores o peores. Es que si se quiere jugar, hay que jugar con las reglas establecidas, con las reglas que los otros 4, en este ejemplo, han acordado. Por intentar una generalización y un resumen, quiere decirse entonces que en lo que se refiere a la crisis general que el mundo ha padecido y sigue padeciendo todavía, aunque aminorada a lo que parece, lo que hay en realidad y en el fondo es una crisis de sistemas. Más que de sistemas, yo diría sobre todo una crisis de un ¿De sistema. instituciones o de un sistema? De un sistema. ¿Del sistema neocapitalista? Del sistema capitalista. Yo le quitaría el neo. Sistema capitalista por las buenas.
El sistema capitalista es un sistema con grandes victorias, grandes triunfos, grandes ventajas, ha logrado incrementar el bienestar de una manera muy importante, pero históricamente es un sistema más. No es el sistema único, no es el sistema universal, no es el sistema que va a durar siempre. Es un sistema que da lugar a otros sistemas y que lo que está ahora es en crisis. Ha tenido una gran expansión desde los centros de la economía mundial, desde los centros de los países desarrollados, industrializados, hacia los países periféricos, hacia los países subdesarrollados, y lo que pasa es que este sistema ha provocado que haya desarrollo en unos y subdesarrollo en otros. Entonces, los que están marginados, los subdesarrollados, lo que les pasa es que no admiten ese modelo, porque empiezan a tomar conciencia que con ese modelo no van a resolver sus problemas. ¿Y el modelo del Este puede ser una alternativa? Bueno, no cabe duda que el modelo del Este tiene una gran influencia, pero no creo que es que el mundo subdesarrollado se vuelque hacia el mundo del Este. Entendámonos esto, que esto creo que es realmente importante. Hemos llegado a simplificar tanto el tema que parece que además que hay dos extremos. O el sistema capitalista o el sistema de los países del este de Europa, el sistema socialista. Como si no hubiera realmente otras alternativas. Y las hay, porque dentro del sistema capitalista tampoco es justo generalizar, decir que la situación de los Estados Unidos es igual que la de Gran Bretaña o la de Francia o la de Alemania, como dentro del sistema socialista también hay grandes diferencias entre unos países y otros. Dentro de ese mundo subdesarrollado, lo que se está buscando es una fórmula, unos mecanismos, se habla de socialismo árabe, se habla de socialismo nacionalista, o sea, otras fórmulas distintas. Ahora bien, lo que sí está claro es que la mayoría de estos países cada vez rechazan más el modelo de crecimiento capitalista y que en muchas de sus fórmulas, en muchas de sus características de ese sistema que están tratando de implantar, hay muchos puntos comunes con un sistema socialista, sea marxista o no lo sea. Vamos a detenernos un poco en nuestra propia geografía. ¿La crisis económica española es paralela, semejante, consecuencia, etcétera, de la crisis general o es otra crisis? La crisis de la economía española es una crisis española. Y cuando digo que es una crisis española me refiero a que ya creo que se reconoce por todo el mundo de que no es una consecuencia de factores puramente externos. Es decir, es una crisis que viene motivada por dos tipos de factores. Los factores internos y los factores externos. Factores internos, para poder comprenderlos realmente, sería necesario tener en cuenta lo que ha sucedido en la economía española desde 1959 hasta 1973. Nuestra economía ha tenido un ritmo de crecimiento espectacular en esta época, en estos 14, 15 años. Hemos sido el segundo país de la OCDE en ritmo de crecimiento, solo nos ha superado Japón. Pero en este periodo nuestra economía ha tenido unos movimientos cíclicos muy claros. Hemos tenido épocas de recesión, épocas de alza. ¿Y qué ha sucedido en el año 72-73? Tuvimos una época muy buena, una época alcista, pero en el 73 se produce eso que los economistas llamamos un recalentamiento de la economía. Tensiones de precios, que son siempre injustas para las clases peor dotadas económicamente, es decir, un proceso de inflación. Entonces, en el año 74, parecía que tocaba, en esos momentos cíclicos, entrar en una etapa de recesión, de descenso de la actividad económica. Pero he aquí que al final del 73 se produce la crisis del petróleo, con una fuerte repercusión en la balanza comercial, en la balanza de pagos y en toda la economía española. Entonces, una tendencia de nuestra economía que iba a entrar, lógicamente, por ese recalentamiento interior y por una política que es más superficial que estructural, que iba a entrar en una época de recesión, se le añade la crisis internacional. Y por lo tanto, la caída en el año 75, básicamente, más que el 74, ha sido realmente importante. Entonces, por eso yo digo que tiene factores internos propios, pero también los factores externos, esto no se puede negar, han tenido una repercusión claramente negativa. Vamos a ver, yo quisiera preguntarle, aprovechando que el tema es tan bonito, tal como usted lo expone y nos aclara muchísimo las cosas, ¿cómo enjuicia usted 4 o 5 momentos que podemos considerar trascendentales en la economía española de los últimos años
Por ejemplo, el momento de la estabilización. Del 59. Sí. El momento de estabilización del 59, yo considero que en los 20 años anteriores se aplicó una política básicamente de autarquía, motivada por una serie de factores internos y externos, y que había llegado casi a sus límites a partir del 57-58. Entonces, el plan de estabilización del 59, no digamos que es una continuidad de la política anterior, sino que es la única solución que tenía la economía española en aquellos momentos. Es una operación de recambio, porque no hay que olvidar que a mediados del 59, creo recordar que nuestras reservas de divisas eran suficientes solo para 3 semanas de importaciones. El plan de estabilización fue una operación que tuvo éxito, y uno de los factores por los que tuvo éxito, y no debemos de olvidarnos, es porque en aquel mismo momento, hay un auténtico boom económico de los países de Europa Occidental. El plan de estabilización provoca paro, recesión, y como, digamos así, afortunadamente para los que tomaron la decisión del plan de estabilización, pues en Europa se necesitaba mano de obra, el paro que se iba a producir, que podía, pues provocar un auténtico fracaso del plan de estabilización, ese paro, esos españoles emigran hacia Europa. Es una válvula de escape. Y esa es más o menos la visión que usted tiene de lo que fue el plan de estabilización. De una manera resumida, sí. De una manera resumida, pero que sin duda alguna, y mirado puramente a sus resultados, fue como muy brillante, como muy eficaz. Fue eficaz si la comparamos con la situación precedente, evidentemente. Bien, posteriormente a esa vienen otras situaciones trascendentales. ¿Cuál diría usted que ha sido la más importante después de la estabilización? Para mí, la de una decisión que se produce el 9 de febrero del 62, cuando España oficialmente solicita asociarse e integrarse en la Comunidad Económica Europea. Esa decisión, la famosa carta del entonces ministro de Asuntos Exteriores al presidente de la Comunidad, si se compara con las declaraciones oficiales, con las posturas oficiales que existían 3 años antes, realmente creo que fue un cambio de rumbo total. Lo que sucedió en aquellos momentos es que posiblemente existía la impresión de que nosotros entráramos o no en el mercado común era algo que dependía de nosotros. Es decir, que nosotros pedíamos entrar en el mercado común y que se nos iba a aceptar. La decepción fue muy fuerte porque no dependía de que nosotros tomáramos esa decisión. Dependía de que los países del mercado común estuvieran dispuestos a aceptar con nuestras características políticas e institucionales. Esto creo que la experiencia de la década de los 60 ha sido rica en detalles. Empresarios y trabajadores españoles han venido quejándose en estos últimos años de la política llamada del stop and go, es decir, de la aceleración y del frenazo casi inmediato. ¿Cree usted que esa política era inevitable? Esa política respondía a una política de crecimiento por el crecimiento. Es decir, hay lo que se aplicó en algunos países y que es la política desarrollista. Es, de hecho, una consideración de que primero hay que aumentar el pastel y después se reparte. Que primero hay que incrementar el conjunto de la producción nacional y después, como de una manera automática, se producen ciertos cambios políticos e institucionales. Eso se defendió mucho en América Latina en la década de los 50, en lo que se llama el desarrollismo. Así se ha declarado en España también. Lo que sucede es que no hay ninguna fórmula y nada que diga cuál es el nivel a partir del cual se produce ese automatismo. $1.000, $1.200, $2.000 por habitante. Yo, desde luego, creo que eso no es nada científico. Entonces, en España se aplicó una política de crecimiento por el crecimiento. Como tal objetivo se consiguieron resultados, como he dicho antes, espectaculares. Crecimiento de un 7% de media anual es realmente un crecimiento muy elevado. Pero se abandonaron, en gran medida, pues aspectos sociales e institucionales. No hubo correspondencia, no hubo homogeneidad entre lo que es la técnica económica y lo que es la economía política. Entonces, claro está, eso es lo que explica los ciclos. Una economía de este estilo realmente pues provoca momentos de recesión, crisis, auge, hasta que llega un momento que la economía se recalienta. ¿Por qué? Porque hay un ritmo de crecimiento muy fuerte, pero la economía, como no tiene cambios institucionales, la economía está como con un corsé. Y entonces, a medida que se va produciendo el crecimiento, esa economía tiene lo que podemos decir fricciones.
fricciones con el corsé en que está encerrada. Y esto se manifiesta sobre todo, estoy hablando de la década de los 60, en grandes tensiones de precios. Las tensiones de precios pueden llevar al traste cualquier política de crecimiento. Y entonces cuando se aplica la política del stop, política monetaria, es decir, restricción de créditos, elevación del tipo de interés, de unas medidas ya muy tradicionales. Y entonces la economía reacciona con una baja. Hasta que cuando ya empieza a bajar el ritmo de la actividad económica, el ritmo de crecimiento me refiero, entonces se empieza a aplicar medidas de reactivación. Yo creo que esas palabras, reactivación, estabilización, etcétera, pues aunque parece que son que los utilizamos los economistas, yo creo que lo utilizan hoy todos los españoles ya, y las conocen perfectamente. Se han convertido en muy usuales. Bueno, están dentro del lenguaje de la calle de cada día. Vamos a hablar ahora, si le parece a usted, de esa teoría del crecimiento cero. ¿Es deseable, es aconsejable? ¿Desde qué punto de vista? Yo sinceramente particularmente creo que no tiene ningún sentido. La teoría del crecimiento cero creo que ya también pasó un poco de moda. Tuvo un gran auge hace aproximadamente 1 año, 2 años. Crecimiento cero era algo así que realmente en una economía se valoran aspectos positivos, pero no se valoran aspectos negativos. Es decir, una economía con un sistema capitalista tiene unos costes sociales realmente muy importantes. Este sistema provoca, por ejemplo, una fuerte polarización, es decir, una concentración de la población, una concentración de la actividad económica en determinados núcleos, en determinadas regiones. Entonces empiezan los grandes monstruos de ciudades. ¿Y qué es lo que se valora? Bueno, pues se valora lo que se produce, a unos precios de mercado también muy discutibles, pero en fin. Pero lo que no se valora es el coste social que tiene la comunidad. El coste social que tiene un individuo, por ejemplo, y el conjunto de individuos de esa población, para desplazarse desde su residencia hasta su lugar de trabajo. En otros términos, lo que no existe correspondencia entre bienestar, ni siquiera casi bienestar material, y no digamos el no material, con lo que utilizamos los economistas como indicador de crecimiento, la renta nacional, etc. Y entonces, como hay esos costes sociales que cada vez eran y son más importantes, la contaminación, y todo el mundo empieza a tomar conciencia que va contra la salud, va contra todo, entonces empieza a hablar de un crecimiento cero. El crecimiento cero es algo así como paremos un poco, paremos este ritmo de crecer por crecer y vamos a crecer mejor. Es cuando viene esta filosofía. Pero claro, esto está muy bien, a mí me parece muy bien, cuando todo el mundo tiene un adecuado nivel económico, cuando todo el mundo ya ha alcanzado ese mínimo necesario para vivir en una economía de 1974-76. Cuando hay gente que no tiene que crecer. Exactamente. Pero claro, el problema de contaminación más importante que hay en el mundo es el del hambre que existe, el de que la gente en muchas zonas del mundo se muere con 48, 49 años como edad media. Bueno, se va muriendo poco a poco. Entonces, a esas personas, hablar de contaminación no tiene sentido. Entonces, claro está, lo del crecimiento nulo es algo tanto como negar las posibilidades de los avances tecnológicos y de eliminar el grave problema que existe, que es su desarrollo. Volvamos a la crisis española. Nuestra economía, ¿cómo puede mejorarse? ¿Cómo puede sanar? ¿Cómo puede evolucionar? Pues a corto plazo difícilmente, porque nos encontramos que esta crisis es distinta a las anteriores. Es distinta en sus manifestaciones. En las crisis que yo me refería antes de la década de los 60, pues por ejemplo, cuando había una época alcista, había aspectos positivos, casi no había desempleo, el ritmo de actividad económica era fuerte, había aspectos negativos, había tensiones monetarias, la balanza de pagos tenía una situación diferente en cada caso. Cuando había una época de recesión, se producía cierto desempleo, pequeño pero cierto desempleo, el ritmo de actividad económica era menor y había una mayor estabilidad de los precios. Pues bien, ahora se produce todo. Ahora tenemos ritmo de actividad económica bajo con baja inversión. Tenemos un fuerte desempleo creciente. Tenemos unas tensiones inflacionistas importantes. Importantes sobre todo si lo comparamos con otros países europeos, que son los que deben servirnos como marco de referencia. Y tenemos, que yo le doy mucha importancia, un desequilibrio de la balanza de pagos que realmente no podremos aguantar durante mucho tiempo. ¿Cuál es la situación de nuestra balanza de pagos ahora?
Pues en el año 75, y se acaban de publicar las cifras, son provisionales, el déficit de la balanza comercial, es decir, entre exportaciones, lo que vendemos y lo que compramos, es alrededor de los 7.000, es decir, de 7.200 a 8.000 según cómo se valore, porque hay dos valoraciones, pero 7.200 millones de dólares. Si usted tiene en cuenta los ingresos de turismo, básicamente, y las remesas de los inmigrantes, da lo que los economistas llamamos la balanza de pagos corriente, que es para mí la esencial, que es la que refleja compras de productos, ventas de productos, los ingresos de los turistas, lo que nos mandan los trabajadores españoles en el exterior, etc. Tenemos un déficit de 3.400 millones de dólares. En el año 75, ¿cómo hemos financiado eso? Pues lo hemos financiado mediante entrada de capitales extranjeros, mediante un pequeño descenso de las reservas de divisas y sobre todo con endeudamiento. El año 75 la economía española ha incrementado su deuda exterior en cerca de 2.000 millones de dólares. En el año 74 lo hicimos en unos 1.100 millones de dólares. Bueno, es obvio, vamos a estar muy claros de que este ritmo no se puede aguantar, porque va a llegar un momento en que cuando nuestras deudas, que todavía el nivel no es alarmante, lo que es alarmante es la tendencia. Cuando lleguemos a una deuda muy elevada, no nos va a prestar nadie, porque vamos a ser insolventes. Claro está, entonces sí que tendríamos grandes problemas, porque el mal está en que compramos más de lo que vendemos, tendríamos que reducir nuestras compras, lógicamente, y el pueblo español está acostumbrado a comprar una serie de productos que ya son habituales en su vida diaria. Pero últimamente parece que se está fomentando mucho la exportación. Se puede nivelar o intentar paliar por lo menos ese déficit, ¿no? Es un objetivo y es de esperar, porque hay que ser un poco optimista, de esperar que sí se va a paliar. En realidad, las estadísticas, la tendencia que ha habido en los últimos meses, incluyendo diciembre, enero y febrero, la tendencia es menos mala que la anterior. El comercio exterior, que es donde está el problema, lo que compramos y vendemos, exportaciones e importaciones, la cobertura entre un capítulo y otro es menos desfavorable para España. Entonces ahí hay una tendencia importante que realmente debe, lógicamente, mejorar nuestra balanza comercial. De todas maneras, no nos engañemos, pasaremos aún unos cuantos años con una situación claramente desfavorable y esto puede repercutir muchísimo en el crecimiento de nuestra economía. Siempre que se habla de crisis y de los problemas de la economía nacional, se habla de la necesidad de una reforma fiscal. Yo estoy oyendo hablar de eso desde niño. Pues yo también, yo estoy oyendo hablar de ese tema desde niño, he hablado de ese tema en la facultad cuando estaba de estudiante, es un tema que lo estudiábamos como uno de los temas básicos sobre la reforma fiscal en España. Se estudiaban todas las reformas fiscales precedentes y si eran auténticamente reformas fiscales o no. Después, ya cuando terminé la carrera y la universidad, siempre ha sido uno de los temas que ha estado de moda. Y yo creo que no ha habido reforma fiscal en este país. Ahora se dice que va a haber reforma fiscal. Vamos a ver si es cierto, porque realmente lo único que tiene que hacer España no es hacer ninguna innovación, no tiene que inventar nada. Tiene que ponerse en línea con el sistema fiscal que hay en otros países más avanzados. Por ejemplo, Bueno, siempre cada país, y vuelvo a insistir en este punto, tiene sus características peculiares, pero lo que me parece que ya no tiene mucho sentido es que los impuestos indirectos en España representan casi el 60% aproximadamente, en números redondos, cuando en otros países el porcentaje es mucho menos, es mucho más importante los impuestos indirectos que gravan el consumo de productos y que no gravan según los ingresos que tenga cada individuo. Son injustos socialmente y realmente representan pues una escasa flexibilidad para los ingresos del sector público. vamos a hablar un poco de usted ahora, don Rafael. Cuéntenos, usted es un hombre muy joven, está en los 38, 39, 38. Nació usted en Galicia. ¿En qué lugar de Galicia? Nací en Galicia, nací en Lugo, aunque aparezco como que soy de La Coruña. Curioso. Sí, es quizá la única anécdota de mi vida que puedo contar. Nací en Lugo, pero por un capricho, no sé si capricho de mi abuelo, me registraron en La Coruña. Entonces, oficialmente, en las documentaciones oficiales, yo aparezco de La Coruña, pero nací en Lugo. O sea que su abuelo era como un coruñés entusiasta.
Pues más bien sí, claro, la cosa está clara. Creo que esto es... mi hermano nació en Lugo, lo registraron en Lugo, a mi abuelo creo que le pareció muy mal, según me contaron, y dijo que sus nietos, o por lo menos a mí me tocó así, tenían que ser de La Coruña. Yo nací en Lugo y entonces, pues por un capricho de mi abuelo, me registraron en La Coruña. Pero usted, ¿de dónde se siente? Buena pregunta, yo me siento básicamente de Lugo. Mi juventud fue en Lugo, aunque he pasado largas temporadas en La Coruña, pero yo me siento un lucense totalmente. ¿Cómo era su familia? ¿Cómo era el ambiente familiar? ¿Había antecedentes de economistas o de intelectuales o de universitarios? No, soy una oveja negra, en ese sentido. Una oveja negra. No, mi familia no es realmente intelectual, es una familia de comerciantes, digamos, industrial comerciante. Yo creo que fui una oveja negra. Creo que además una serie de circunstancias me permitieron que siguiera esta carrera de estudio. ¿Cuál fue mi situación en la juventud? Como usted me pregunta. Bueno, mis recuerdos son toda la época de la década de los 40 y de principios de los 50 ya enseguida me vine a Madrid a estudiar a los 17 años. Y realmente de los 17 años ya voy muy poco por Galicia, nada más que a ver a mis padres. Pero en la década de los 40, pues una familia con grandes dificultades en el entorno de las dificultades de nuestro país, aunque también hay que reconocer que en Galicia se vivía o se comía por lo menos mejor que en otras zonas, por el sistema propio que existía allí, que había en Galicia y que sigue habiendo, que le permite digerir mejor ciertas crisis de nuestro país. ¿Sus padres a qué se dedicaban? Se dedicaban y se dedican Al comercio. al comercio. Ajá. ¿Y su abuelo también? Mi abuelo también. Mi abuelo tenía una fábrica de impermeables, de esos impermeables que llevaban los sacerdotes, por ejemplo, por Galicia, y montaban a caballo. Como Galicia llueve mucho, eran unos impermeables, eso lo recuerdo, también es uno de mis recuerdos, con grandes esclavinas, negros, tenían realmente una visión no muy agradable, pero eran lo que se utilizaba en aquel tiempo. Hoy ya no existe, por supuesto. ¿Cuándo supo que iba a ser economista? Perdona si le cambio un poco la pregunta, ¿cuándo supe que iba a estudiar? De siempre, porque siempre me gustó estudiar. ¿Cuándo supe que iba a ser economista? Pues yo creo que poco antes de venir a Madrid, a los 16, 17 años vine a Madrid. En realidad, yo antes había ido a Londres a hacer un curso en la Universidad de Cambridge y allí empecé a tener algunos contactos, algunos conocimientos de economía, creo que muy elementales, y ya cuando vine aquí es cuando empecé a estudiar económicas. Y paralelamente se produce esa otra curiosa incursión suya por el mundo de la banca. Bueno, se produce porque cuando yo terminé la carrera, que fue en el 59, vivir de la universidad era una pura utopía. Yo tengo en mi casa, como recuerdo, para enseñarles algún día a mis hijos, unos recibos en que, siendo profesor encargado de dos grupos, profesor encargado de cátedra o más que encargado de cátedra de curso, se llama encargado de curso, creo que cobraba al mes 401 peseta. Claro, pensar que, ya sé que la peseta aquella valía más que la de ahora, pero pensar que uno puede montar una familia con 401 peseta resulta difícil, es una auténtica utopía. Entonces, no nos engañemos, la universidad en aquel tiempo, estoy hablando del principio de la década de los 60, pues incitaba o estimulaba a que uno se buscara la vida en otros derroteros. Entonces yo entré en el banco a trabajar por un mes y el mes ha ido prorrogando y llevo 14 años. Evidentemente las cosas han cambiado. Ahora, como catedrático, posiblemente podría dejar el banco, pero ya la situación de cada uno en cada momento no es ni más ni menos que la consecuencia del proceso anterior de su vida. Hablemos un poco de la banca, puesto que hemos llegado ahí más o menos sin querer, como pasa todo en estas conversaciones. ¿Cómo ve usted el momento de la banca en general en el país? Es decir, ¿la banca está al día, está ayornada o está viviendo todavía en una etapa anterior? ¿Tiene la visión de futuro que demanda el momento actual del país? Yo lo que pasa es que dentro de la banca no creo que se pueda decir que hay un único pensamiento de la banca. En la banca hay personas que llevan muchos años que de una manera tienen una visión más bien tradicional, mientras que también hay otro grupo de personas
que creo que piensa un poco más hacia el futuro, con una idea más progresista, más avanzada. Entonces la banca se encuentra, como yo diría que el resto del país, en un momento de transición, con un peso muy específico dentro de la economía de este país, por todo el papel que siempre ha jugado y sigue jugando, pero no cabe duda que la banca española tiene que convertirse cada vez más en una banca de servicios. Es decir, yo opino que el futuro de los bancos, de todos los intermediarios financieros, es el dar unos buenos servicios, bueno, a toda la población. El banco que dé mejores servicios y no solamente que se limite a dar créditos o a recoger depósitos, sino un servicio que cada vez demanda más una economía más diversificada, con mayor crecimiento, evidentemente es la banca que tendrá futuro. Hay un momento de transición muy importante en la banca española y lo que ya no puedo pronosticar es que hacia dónde se encaminará sus pasos. ¿La banca va absorbiendo de alguna manera todas esas promociones de jóvenes economistas que salen cada año de la Universidad Española? No. No. Desgraciadamente, en mi opinión, esta es una opinión muy particular, por supuesto, no. Quizá todo sería demasiado, porque además la banca no tiene por qué absorber a todos los economistas que salgan. Hay otros sectores que necesitarán también estos economistas. Pero lo que quiero decir cuando afirmé tan rotundamente que no, es que no coge tantos economistas como debiera. Y creo que la banca cada vez necesita personal más cualificado, con una mayor formación, y la universidad lo único que da es formación. Lo que no da es información. Y claro, si la banca pretende coger economistas o abogados, me es igual, o cualquier licenciado universitario, con conocimientos ya del sector, de la banca o del sector el que sea, eso no tendrá ningún sentido. Ahí hay una labor muy importante. Una persona con formación, enseñarle e informarle lo que son las técnicas del sector. Entonces creo que ahí hay un papel muy importante de colaboración entre los sectores económicos, sectores productivos, de los servicios y la universidad. Entre un español, por ejemplo, que tenga solo una enseñanza a nivel de bachillerato y un español universitario con un título, por ejemplo, en economía, no cabe duda de que el que antes va a asimilar todas las técnicas operativas es el universitario, parece, en principio, ¿o no? Debería ser así. Debería ser así. Si no, la universidad no sé qué papel juega. Debería ser así, pero lo que quiero decirle es que la universidad no puede en ningún momento enseñar todas las técnicas que existen de todos los sectores, porque si no, la universidad perdería su esencia. La universidad tiene que formar hombres y lo que no puede formar son puras máquinas, porque si los problemas que existieran en el mundo, en un sector económico, estuvieran resueltas, no sé, en 4.422 fórmulas, entonces no hacía falta en la universidad, simplemente llevar en el bolsillo las 4.422 fórmulas y cuando se planteara un problema sacar el librito y verlo. No, la universidad lo que tiene que dar es una gran formación, porque los problemas con que se enfrenta uno diariamente son distintos. No hay problemas económicos únicos, son cada uno con sus características propias. Y para usted, que es un intelectual y es un estudioso, ¿qué opinión le merecen los bancos? Es decir, ¿qué es lo más apasionante que puede usted encontrar en la banca, fuera de las rutinas operacionales cotidianas? Montar operaciones especiales. Que empieza a verlas. Hay ese campo que yo hablaba de servicios, es ya una auténtica novedad, se aprende mucho. Yo particularmente en esto de montar operaciones especiales, un campo que me atrae mucho y quizá porque lo estoy ahora, porque es un poco mi responsabilidad, es todo el tema de crédito a la exportación, que tiene mucha importancia con el tema que hablábamos antes de la balanza comercial y de intentar aumentar las exportaciones, porque no se pueden aumentar hoy mucho las exportaciones si además del precio, calidad y organización no se da financiación, porque hay que pensar que la mayor parte de la población mundial no tiene dinero para pagar al contado y hay que darle facilidades financieras. Entonces ese tema, ese aspecto concreto, permite estudiar operaciones que son nuevas, permite negociar con una serie de países distintos, diferentes, con mentalidades también diferentes, aunque es cierto que hay unos principios básicos que se aplican de manera común a todos ellos. Pero cada país tiene sus particularidades. Yo, desde luego, puedo decir, por mi corta experiencia sobre el tema, corta experiencia de 2 o 3 años que me ha tocado negociar algunos créditos con otros países, que
que no hay un esquema único, que siempre hay que hacer algunas variaciones que se adaptan realmente a lo que es ese país. No cabe duda de que es usted un gran teórico. Me pregunto si también en la práctica es usted un gran economista. Yo no puedo juzgarlo, yo creo que soy muy modesto. ¿Qué dice su esposa? Mi mujer creo que si alguna vez, y creo que hasta ahora no ha sucedido así, pero si alguna vez me voy a las nubes, y esto se lo he dicho a ella más de una vez y a algunos amigos, creo que su gran cualidad es que me pone los pies en la tierra. Y entonces, posiblemente, en este nuevo programa me dirán lo que estoy bien y lo que estoy mal, pero será la mayor crítica que tengo. Lo que demuestra que en definitiva usted es el teórico, pero la pragmática es ella. Supongo, por lo menos la casa la lleva ella y es mejor economista que yo en ese aspecto, porque en eso soy fatal. Niños, 4. que son ahora de qué edades? 8, 7, 5 y 1,5. Muy pequeños todavía como para prejuzgar nada. Por supuesto, y además no quiero prejuzgar nada porque a mis hijos les daré plena libertad para que estudien, si es que valen, para que estudien lo que ellos tienen vocación. Lo que nunca les impondré, creo que es un auténtico error, es ni les influiré, ni siquiera influirles de que estudien algo determinado. Un muchacho a los 17, 20 años tiene que tiene que ya tener una experiencia muy importante a fracasar. Y si fracasa, que sea él y que no sean los padres. Muchísimas gracias a don Rafael Martínez Cortiña, con el que hemos dado un apasionante paseo por un mundo que nos parecía antes como muy difícil de entender y de penetrar, que es el de la economía. Esperemos que su bola de cristal de la que usted carece sea capaz de anticipar el fin de nuestra crisis, y en esa confianza le repetimos nuestra gratitud por haber venido aquí esta noche.